Vamos a comenzar con esta webinar del módulo de proyectos de Business One. Vamos a trasladarles pues las herramientas, las cosas interesantes que tiene este módulo, las cosas que se pueden hacer. En realidad es algo bastante útil que pueden utilizar muchísimas de las compañías a las cuales se pueden implementar este módulo. Nada más permítame un segundo, voy a iniciar la grabación para compartir video posteriormente. Permítame un segundo. Bien. Ok, entonces arrancamos. Me presento, mi nombre es Milton Palacios, ejecutivo comercial de Exis Group, filial Ecuador, experto en la solución, varios años trabajando con la herramienta, SAP Business One y HANA también. Y vamos a ver normas generales, ya lo dijo Vanessa, pero es importante que por favor nos colaboren de la siguiente manera. Por favor, abrimos micrófonos de manera que no quede ruido de fondo mientras transcurre la webinar. También, por favor, apaguemos las cámaras de manera que no se genere ninguna distracción con todos los participantes dentro de la reunión. Las preguntas que ustedes tengan o les vayan surgiendo en el transcurso de esta webinar, pues las pueden ir transparentando en el chat, de manera que al final de esta sesión vamos a ir respondiendo sus preguntas de manera ordenada para que pues se vayan liberando todas sus inquietudes. Muchas de las mismas es probable que en el transcurso de la webinar mismo se vayan contestando y solucionando, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a revisar el día de hoy. Esta es la agenda, una introducción sobre el módulo de gestión de proyectos, que podemos utilizar para que nos servía una demostración, un caso de un business case, un escenario vamos a realizar el día de hoy de los muchos posibles que pudiesen existir en el proceso de la gestión de este módulo de proyectos, y al final vamos a hacer un cierre y preguntas que, como les menciono, ustedes las pueden ir colocando en el chat, ¿de acuerdo? Bien. Ok, entonces, el módulo de gestión de proyectos, comentarles que está disponible en SAP Business One, versión HANA y SQL Server para los que tienen la duda o inquietud. ¿Y qué significa o qué hace? Este es un módulo, comentarles de inicio que este es un módulo estándar de SAP Business One, no es un desarrollo aparte, es un módulo estándar de SAP Business One, como lo es el de producción, como lo es el de oportunidades, como lo es el de servicios. Es un módulo estándar de SAP Business One y permite centralizar de manera adecuada todas las operaciones, documentos, recursos, actividades y cosas que tienen relación con la gestión y ejecución de un proyecto en un mismo módulo, ¿ya? Y digamos que aquí también podemos ver, según el gráfico que tenemos, podemos tener un proyecto principal y subproyectos y tener proyectos anidados también. Eso es posible realizar dentro del módulo de gestión de proyectos dentro de SAP. Ahora, ¿cómo me sirve a mí o cómo le puede servir a las empresas o compañías que implementen este módulo? Pues muchas tienen la dificultad de que los proyectos que ejecutan, porque su giro de negocio así lo requiere, ejecutar proyectos de instalación de diferente índole, de productos o incluso de servicios, de estructuras, de pronto temas de tecnología, instalación de equipos, etcétera. Todo esto amerita gestionar un proyecto dentro de mi ERP, dentro del software, y a veces se dificulta porque no cuento con todas las herramientas necesarias para llevar el control de principio a fin de la ejecución de este proyecto. Por lo tanto, ¿cómo ustedes pueden sacar provecho de este módulo disponible en SAP Business One? Es que combinan toda la parte financiera, es decir, proyectos financieros y todo lo que tiene que ver con la contabilización de documentos en compras, ventas, incluso producción. Todo esto se gestiona en un módulo de proyectos centralizadamente y pues le va a ayudar a la persona o al departamento que esté encargado de gestionar y revisar, supervisar todas las etapas del proyecto, así como sus costos relacionados, los ingresos por venta, los alcances que se pueden hacer y todo lo que va ejecutándose en el proceso del despliegue o la implementación de un proyecto
lo podemos centralizar y tener en el módulo de gestión de proyectos de SAP Business One. E incluso tener un asistente de facturación. Esto quiere decir que el módulo me puede ayudar a facturar las diferentes cosas que van pasando en un proyecto, y ya lo vamos a ir viendo más adelante. Ok, comencemos con los prerequisitos. Pues muchos notarán que en su menú, si ya están trabajando con Business One o con SAP Business One, en el menú general no tienen el módulo de proyectos. Pero para hacer esto necesitamos activar el módulo en la opción de gestión e inicialización del sistema de detalles de sociedad. Ustedes se fijan que hay un check que dice habilitar gestión de proyectos. Y una vez que se habilite este módulo, pues no se puede volver a quitar. Es decir, que esta acción es permanente. A partir de acá también es importante que en el módulo de gestión también se definan las etapas de los proyectos, es decir, cómo voy a ir gestionando en diferentes etapas mi proyecto. Y para las personas también que tienen la inquietud, o las compañías que tienen la inquietud de con qué licencia yo puedo trabajar, con qué usuario yo puedo trabajar con este módulo, pues necesito para trabajar con el módulo de gestión de proyectos una licencia profesional. Y ya van a ver por qué, porque tiene un alcance bastante grande e interesante. ¿Ok? Entonces vamos a ver un business escenario, un caso de estudio, si lo queremos ver así, un ejemplo de los muchos posibles o factibles que pueden ejecutarse dentro del módulo de proyectos. Vamos a hacer un ejemplo ahora que, pues, en la situación actual de una empresa que suministra equipos médicos, de pronto realiza la instalación de uno de sus equipos en el cliente. Vamos a partir de acá también a controlar todas las actividades que se van a generar en la planificación, la ejecución, el monitoreo, todo lo que se tiene que realizar para ejecutar este proyecto, todos los documentos de compra, de venta, todo lo que se puede relacionar a este proyecto que vamos a hacer ahora mismo un ejemplo, y ver el alcance del proyecto, es decir, hacer un alcance, es decir, en medio del proyecto me di cuenta que tengo que hacer algo adicional y voy a ejecutar una orden de producción también. Ok, entonces también mencionarles que este módulo de proyectos puede ejecutarse con un socio de negocio, en este caso con un cliente, pero también pudiesen existir proyectos internos que yo quiero manejar, es decir, que no despliego hacia mi cliente, por ejemplo, en este caso, sino que, por ejemplo, voy a abrirme otra sucursal, o voy a desplegar la instalación e implementación de mi planta de producción, o voy a gestionar la apertura de un nuevo centro de distribución. Y todo este proceso, ejecución, validación, monitoreo de este proyecto nuevo, yo lo puedo gestionar por el módulo, ligar todos los documentos que van relacionados al mismo para después tener informes financieros incluso de PG balance de lo que va sucediendo con mi proyecto. Pero no tiene nada que ver ni con clientes ni con proveedores, es algo interno que yo lo quiero manejar para controlar. También es factible. Ok, entonces vamos a arrancar con esta demostración. Vamos a poder entrar a un servidor de prueba, un servidor de testing. Vemos en pantalla donde vemos para los que conocen la aplicación SAP, se puede tener este tipo de indicadores en los usuarios cuando yo ingreso a SAP Business One, pero pues a partir de aquí ustedes van a ver que, por ejemplo, yo necesito ingresar a activar, para que tengan la referencia de dónde se activa el módulo de proyectos en gestión. Acá en inicialización del sistema, detalles de la sociedad. Si nos fijamos en la parte de abajo, tengo el check de habilitar gestión de proyectos, ¿sí? Y una vez que actualicemos esta información o esta configuración, le podemos actualizar. Esta acción ya no es reversible y vamos a tener el módulo de proyectos acá, ¿sí? Gestión de proyectos. Así lo van a tener disponible, y tres opciones principalmente dentro de este módulo, en donde tengo los proyectos como tal, asistente de generación de facturación, lo vamos a ver casi al final de esta demostración, y también los informes que se pueden ejecutar del módulo. ¿Ok? Ok, entonces de manera inicial vamos a ingresar a ver esta configuración general al proyecto. Una vez que estemos dentro del mismo, ya generé uno previamente para avanzar en esta webinar, puede ser externa, a un socio de negocios.
como bien mencionaba hace un momento, este es un cliente a quien le voy a hacer una instalación de un equipo médico. Es un ejemplo, ¿verdad? Está iniciado, tiene diferentes opciones o estados con las fechas de inicio y fin del proyecto. Le ligo también el proyecto financiero, es decir, el proyecto que yo tenga registrado en SAP Business One en el módulo de finanzas. Es posible acá también ligarlo directamente, ¿no? Y pues a partir de acá yo ya tendría la información también. En este caso voy a hacer una instalación del equipo médico para desinfección quirúrgico y calibración de tubería en el cliente. Como les digo, es un ejemplo que podemos revisar dentro de los diferentes proyectos que se pueden calcular. Y a partir de acá, pues tengo información de todas las etapas que van a interferir en el proceso de ejecución del proyecto. Tengo la parte de planificación, la parte de inicialización del proyecto, el lanzamiento, que incluye aprovisionamiento incluso, y las diferentes etapas, ¿no? Con sus valores del costo planificado, es decir, cuánto yo estoy presupuestando o estimando tener en costo para la ejecución de las diferentes actividades, ¿no? Y también en cada una de estas etapas yo pudiese tener diferentes documentos de manera relacionada, desde actividades, por ejemplo, asuntos pendientes, anexos, etcétera, ¿no es cierto? Aquí voy a poder ligar en cada una de las etapas diferentes tipos de documentos también. Por aquí podemos ver información de lo facturado y lo pendiente para clientes y proveedores, el avance, ¿no es cierto?, de las etapas, el porcentaje de avance que me representa, y las dependencias. Esto es importante también, que por ejemplo no puedo hacer la ejecución del proyecto si no se ha realizado el aprovisionamiento o no se ha realizado la definición del equipo de trabajo. Es decir, es una dependencia como tal de actividades subsecuentes, dependiendo de lo que se vaya a realizar en el proyecto. Bien, esta es información general que ya pues adelanté un poco para que ustedes lo puedan mirar. Y, por ejemplo, ahora vamos a ver lo que puedo yo registrar en un proyecto en las diferentes etapas. En esta primera, la planificación del proyecto, por ejemplo, yo tengo un anexo, el contrato firmado, pudiese tener un contrato firmado con mi cliente, ¿no es cierto? Y también tengo asociado un pedido de compra. Puedo anexar todos los documentos de marketing disponibles en SAP Business One, como un pedido de compra en este caso, por $200. Sí, y este va siendo un pedido de proveedores para gastos de representación jurídica, con mi estudio jurídico de abogados y la generación del contrato, por ejemplo, ¿ya? Y diferentes documentos. Y aquí tengo el importe pendiente para proveedores. Estos $200 del pedido de mi proveedor está pendiente porque todavía no se ejecuta en una factura, ¿ya? Cuando se ejecute una factura ya estará facturado y se van actualizando estos estados. Bien, entonces esta información se puede ingresar en cada una de estas etapas. También tengo actividades de esta etapa. Esta actividad ya se ejecutó, que es una reunión para la definición del alcance o de la instalación del equipo a mi cliente en tal horario, tal fecha. Esta actividad de hecho ya está cerrada. Y puedo ligar igual todas estas acciones dentro del módulo de gestión de proyectos para las diferentes etapas. En esta segunda etapa, nada más informo un asunto pendiente porque resulta que mi project manager está de vacaciones. Este es en el área, puede ser el área de recursos, tiempo, técnico, puedo definirlas. Es de prioridad baja porque, pues, en definitiva, voy a hacer que su asistente genere la planificación del proyecto. Es el responsable Milton Palacios y lo reporta. ¿Ok? Y también acá podemos en cada una de estas etapas gestionar diferentes tipos de acciones o interacciones, ¿no? Desde actividades como vimos acá, y al final yo voy a tener la información, también la puedo tener con la carta Gantt, es decir que yo tengo esta definición en meses, en semanas, en días de la carta Gantt de la ejecución, de la planificación de todas las actividades relacionadas con la ejecución de este proyecto, con sus dependencias y todo lo que gestionamos previamente.
¿ok? Entonces, toda esta información va a estar disponible dentro del módulo de gestión de proyectos, de manera que ustedes en cada una de estas etapas pueden ser lo más detallado, puede ser lo más detallado posible, puede ser lo más extenso posible, o proyectos pequeños. Todo esto se puede ir gestionando a través de etapas, ¿no es cierto? Bien, entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Nosotros vamos en este momento a revisar la información que tengo en esta primera fase, que es el documento pedido de proveedores. Este pedido de proveedor es a un proveedor que me está haciendo un servicio. Le voy a transformar en una factura de proveedores local en este caso. Ingreso la información de la misma, de esta transacción. En mi caso, pues tengo que registrar el tema tributario vía retención, en el caso de esta base de datos en particular. Se ingresa la información de la factura, creo esta transacción, factura de proveedores, y pues van ustedes a revisar o a confirmar que una vez que se ha creado esta transacción, obviamente si viene de un flujo de compras más complejo, desde requisición, qué sé yo, en el mapa de relaciones vamos a poder tener diferentes documentos, en este caso es pedido factura, pero ustedes van a poder ver que en el proyecto, el pedido que estaba pendiente de proveedor ahora dice facturado. Si se fijan aquí en la columna de importe facturado ya dice $200, porque acabo de hacer la factura de un pedido previo que tenían compras. Y automáticamente se liga a mi etapa, al módulo de gestión de proyectos, por un valor de $200, que ya lo tengo acá en importe proveedores, ya no está pendiente, ¿no? Y de esta manera yo puedo ir gestionando diferentes documentos dentro de SAP Business One, de manera que en los diferentes módulos pueda anexar diferentes documentos como facturas de compra. Aquí tengo, vale la pena mencionar el resumen, lo facturado en proveedores, 3.700, los 200 que hace un momento generé, presupuesté 8.680, tengo una desviación del 57%. Bueno, me faltarían registrar más gastos. En la parte de abajo tenemos subproyectos. Si es que yo tuviese subproyectos, está la información de cada uno de estos. Pasa lo mismo con ventas acá. Yo tengo un valor presupuestado de ventas, todavía no he facturado nada, por eso la desviación está del 100%. Y también tengo ejecución de órdenes de trabajo o órdenes de fabricación que vengan del módulo de producción, de manera que pueda yo tener prácticamente todos los documentos que se ejecutan en SAP Business One aquí en el módulo de gestión de proyectos. Aquí también tengo la fecha de finalización. Le vamos a poner una finalización de esta etapa en particular, ya que facturé el gasto que tenía presupuestado en esta fase. Le ponemos finalizado, actualizamos el proyecto y vemos que ya tiene un avance del 5%, que es el porcentaje que le asigné a la primera fase, ¿verdad? Y aquí ya tengo pues la carta Gantt, que hace un momento la revisamos, pero la primera etapa la van a ver ustedes con una ejecución del 100%, ¿ya? En nuevas versiones, en la 10.0, en la última, de hecho, se pueden hacer más dinámicas de estas fechas, se pueden mover desde aquí directamente, ¿ok? Entonces, ¿qué hemos hecho ahora? Es validar que la factura o el pedido que venía de proveedores la gestioné como factura de proveedores y ya tengo actualizada la información de mi proyecto, que ya tengo facturado ese valor de $200. Si se fijan acá también está información de $3.500 que ya previamente había facturado en esa etapa. Por lo tanto, tengo registrado ya un valor de facturación proveedores para este proyecto de $3.700. En las diferentes etapas pueden existir N cantidades de registros de la ejecución de mi proyecto, incluso con proveedores, incluso con contratistas, incluso con cosas que yo tengo que hacer o involucrar para el proceso de la ejecución de un proyecto, ¿no? Esta es la parte en donde yo voy ligando toda esa información en las diferentes etapas que necesito para la ejecución de la misma. Incluso podía tener yo un tema de aprovisionamiento, trabajar con otros módulos también para comprar, qué sé yo, materia prima o materiales para la ejecución del proyecto, ¿verdad? Entonces, hasta acá
Yo tengo el pedido del proveedor y digamos que de este cliente ahora yo voy a hacer un documento de ventas, es decir, qué le voy a facturar a mi cliente o un ejemplo de lo que le podría facturar a mi cliente. Podría yo hacer un pedido de ventas, nuevamente si arranqué desde una cotización u otro documento, eso depende de cómo lo hayamos definido. En este caso voy a hacer una orden de venta del producto lavadora desinfectadora de la serie X y Z. Digamos que es el equipo que voy a instalar en este proyecto en las dependencias de mi cliente, obviamente con su precio de venta, etcétera. En este caso es $10,500. Ligo el proyecto que estoy trabajando, le pongo la fecha de entrega o la fecha de instalación sería, creo el documento orden de venta, ¿sí? Y este documento voy a pasar a una siguiente transacción, digamos que ya entrego el equipo o la maquinaria en las dependencias del cliente, voy a hacer esta entrega y de este tipo de ejercicios puedo hacer también en documentos dentro de los documentos de marketing en venta. Puedo tener cotizaciones, pedidos. Aquí voy a registrar la serie con la cual este equipo se está despachando para el cliente en un flujo normal de facturación en venta. Ahora, esta entrega, una vez que se grabe, tengo mi flujo, en mi caso particular, en este ejemplo, de un pedido generado para el cliente, y en el mapa de relaciones van a ver que yo tengo orden de venta, entrega. ¿Ya? Entonces, estos documentos, como varios de estos, yo pudiese ejecutar dentro del módulo de ventas. Entonces, aquí ya estoy registrando lo que le podría facturar a mi cliente o lo que le debería facturar a mi cliente dentro de este proyecto. Pueden ser como estas, muchísimas entregas más o diferentes, paralelas, pedidos, cotizaciones, etcétera. Muchos más documentos para poderle ir facturando a mi cliente. Ahora, yo esta transacción que acabo de hacer acá, que es la entrega y el pedido, en realidad la hice por fuera, o incluso puedo venir desde otro departamento, o la pudo ejecutar mi equipo comercial. Y la persona que administra y revisa el módulo de proyectos pudiese, cada vez que ingresa al módulo de proyectos, se puede salir, se puede ingresar o actualizar. Vamos acá, por ejemplo, van a ver ustedes que cuando se ingresan documentos a SAP, y se fijan aquí dice hay documentos sin asignar. Esto quiere decir que alguien más hizo otros documentos relacionados a este proyecto y a mí me pide enlazarlos. Entonces el pedido y la entrega voy a enlazar a la etapa de instalación, de ejecución. Entonces ya voy a tener ligado de manera automática documentos que pueden hacer, como repito, varios otros departamentos, estos $10,500 en importe pendiente. ¿Por qué es pendiente? Porque aún no le facturo a mi cliente. Ya, este es un importe pendiente que así en donde yo tengo mis valores de ganancia, tengo presupuestado 11,000 y los 10,500 están ya registrados como pendientes. Ahora, algo adicional que puedo hacer es que mi entrega la voy a hacer facturable. Esto quiere decir que, un poco más adelante vamos a ver que este tipo de documentos más otros que vamos a generar se van a facturar a mi cliente, de manera que este sea uno de los insumos para la facturación que yo voy a tener de mi proyecto hacia mi cliente en este ejemplo. ¿Okay? Entonces, acabo de ingresar por otro módulo, digamos que es el de ventas, un pedido y una entrega. Se actualiza esta información en el proyecto, o si vuelvo a entrar al proyecto me va a preguntar qué documentos que otros departamentos ingresaron. En este caso de ventas, lo ligo a una fase, a una etapa, en este caso fue de ejecución, y automáticamente ven en pantalla que ya está el importe pendiente de $10,500, que fue la entrega que hice del equipo que voy a instalar en las dependencias de mi cliente. Ok, salgamos un poco de acá. ¿Qué tengo hasta ahora? Tengo realizado una asignación de documentos de proveedores, la factura de gastos de representación legal o la generación del contrato de mi proveedor la incluí en la primera fase de planificación. También se asignaron documentos de clientes. En este caso hice una entrega del equipo que se va a instalar en las dependencias de cliente. También vimos cómo pudiésemos tener anexos del contrato firmado, asuntos pendientes que sean relacionados con el proyecto y las actividades, etc.
Eso es lo que tenemos registrado hasta ahora en el proyecto. Y estos ejercicios pueden ser uno o varios, como les mencionaba. Ahora, ¿qué vamos a realizar a continuación? Vamos a registrar también horas de trabajo. Esto pasa cuando a mi cliente yo le tengo que facturar horas o la ejecución de horas que mi plantilla trabaja en el cliente y yo le tengo que facturar esas horas. Vamos a ver cómo se registran. Voy a hacer también esta información de orden de fabricación. Esto quiere decir que yo voy a darme cuenta, por ejemplo, me podría dar cuenta o planificadamente o en el transcurso de la ejecución del proyecto, pudiese ver que necesito para esta instalación adecuar una plataforma, una estructura metálica para arreglar la tubería que estaba pendiente por revisar, etcétera. Es decir, algo que tengo que ejecutar con una orden de fabricación utilizando el módulo de producción de SAP. Y luego vamos a ver el asistente de facturación, ya cómo se van ejecutando hacia mi cliente final las facturas que yo le ejecuto por la realización de este proyecto. ¿Ok? Entonces, nos regresamos a SAP. Vamos a ver que nosotros en la pantalla principal también tenemos otra opción. Tenemos en esta pantalla clic derecho, en la pantalla general, tenemos este informe de hoja de cálculo de tiempos ligado al proyecto. En este caso ya tenemos dos registros realizados para este empleado en particular, José López, en donde yo puedo ligarle al proyecto, incluso a un centro de costo, las horas que ha trabajado este empleado en el cliente, 30 de mayo y 1 de junio. ¿Okay? Ahora, esto está disponible, de hecho, para registro en el módulo de recursos humanos, estándar SAP igual, cronograma. Yo voy a navegar hasta la ejecución de las horas de trabajo de este empleado en particular. Voy a registrar otro valor, aquí el día de hoy, desde las 9 hasta las 12, de tipo trabajo. Voy a ligarle al proyecto que estamos trabajando, que es este, el 5, y luego podría ligar incluso un centro de costo. Le ligo la etapa también, es decir, de la planificación que yo tengo, en cuál de estas etapas se ejecutó este tiempo de trabajo. Incluso puedo tener tiempo no facturable para tener relacionado, ¿no? Entonces aquí estas 3 horas adicionales estoy agregándole al proyecto. Y aquí, si vuelvo con clic derecho al informe de hoja de cálculo de tiempo de mi proyecto, voy a ver que ya están los 3 registros, incluyendo el del día de hoy por 3 horas, en donde José López acaba de registrar que ha trabajado en el cliente por ese periodo de tiempo. ¿Ya? Entonces, ese tipo de información también puede estar disponible para ingresar dentro del proyecto, de manera que adicional a las transacciones de venta, a las transacciones de compra, se puedan ingresar este tipo de actividades van a ver después, facturación a mi cliente. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si es que yo dentro de la ejecución del proyecto necesito hacer o producir cosas de manera que les pueda ligar al proyecto también? Vamos a hacer ahora un ejemplo de estos. Vamos a hacer una orden de fabricación. Digamos que en esta etapa de instalación o ejecución voy a hacer una orden de trabajo. Le puedo ligar acá abajo en esta opción. Puedo generar una nueva orden de fabricación. Obviamente, todo este proceso lo voy a pasar un poco más rápido, es parte de un módulo de producción de SAP, nada más que en esta orden de fabricación voy a ligarle el proyecto con el cual estoy trabajando, voy a hacer una estructura metálica que tiene sus componentes, mano de obra, recursos, etcétera, materia prima. Esta orden de trabajo pudiese ya ligarse automáticamente, como ven acá, al módulo de proyectos, estaría en estado planificada en este momento y voy a pasar rápidamente por los diferentes pasos de este módulo de producción, que pues esto no lo voy a explicar bien porque es parte de otro módulo de SAP. Nada más voy a hacer los pasos para concluir con este proceso de producción de una manera rápida. Voy a construir mi estructura metálica.
¿ya? Entonces voy a terminar mi proceso productivo en este momento y ustedes van a darse cuenta que también puedo ligar este tipo de transacciones de órdenes de fabricación de cualquier tipo aquí en el módulo de proyectos. Entonces, en resumen, ustedes van a ver que tengo $24 de recursos y $4. Total $28, ¿no es cierto? Cierro mi orden de fabricación. Me costó realizar esta estructura metálica $28 y yo esta orden de fabricación la voy a utilizar también para facturarle a mi cliente. Es decir, yo hice estructura metálica también, la produje dentro del mismo módulo de SAP Business One y le voy a hacer facturable. Esto quiere decir que aquí en la parte de órdenes de trabajo puedo ligar órdenes de fabricación que yo pudiese facturarle a mi cliente. Es decir, que posteriormente la ejecución de esta orden de trabajo le ligue a una facturación a mi cliente o no. Bueno, esto ya depende de la ejecución de cada uno de estos proyectos. Y ahora vamos a ver el proceso. Aquí tenemos una opción con clic derecho que dice asistente para la generación de documentos de facturación. Ok, ya le voy a comenzar a facturar a mi cliente. Este es un asistente en el cual yo pudiese tener, por ejemplo, información de factura de cliente. En este momento va a ser una factura. Pudiese hacer una entrega, dependiendo del flujo que se defina. ¿Verdad? Y poner la serie de documento con la cual voy a hacer la facturación. Incluyo documentos abiertos. En mi caso tenía la entrega de ventas, recuerdan, hace un momento que tenía. Puedo utilizar órdenes de trabajo de fabricación o incluir tiempos registrados. Tengo el proyecto financiero ligado y le voy a ligar a la etapa de ejecución. Por ejemplo, yo en la etapa de ejecución voy a hacer ya la facturación. Puede ser parcial. Aquí puedo yo también tener filtros para, si es que tengo muchas actividades o muchas transacciones, ir filtrando esa información. Entonces aquí tengo la entrega de $10 que veíamos del equipo, la orden de trabajo que acabé de hacer de la estructura metálica. A mí me costó $28 con centavos, pero le voy a facturar en $150. Y las horas que registré de mi empleado, y tiene su precio por hora, pues por supuesto que le voy a facturar a mi cliente. Selecciono todas estas acciones que yo hice en mi proyecto y voy a facturar. Le genero la factura a mi cliente, si se fijan, por $11,010, en donde su detalle está aquí, 10,500, 150 de la estructura metálica, más las horas trabajadas. Y aquí tengo un valor de $11,010 de facturación a mi cliente. Esto puede ser recurrente, dependiendo del alcance del proyecto, si es que es muy largo, muy corto, puedo hacer facturas recurrentes por etapa, o transacciones incluso que van de mes a mes, etcétera, ¿no es cierto? Se genera esta factura directamente en el módulo de gestión de proyectos, en la etapa de instalación y ejecución, y ustedes se fijan acá, ya tengo los $11,100 facturados de mi cliente, de diferentes cosas. Nuevamente acá también puedo ver de los 11,000 tengo una desviación de 0,9%. Eso quiere decir que hice bien mis cálculos para la facturación de la ejecución de este proyecto. Y aquí está la orden de trabajo con su costo relacionado de recursos, es decir, mano de obra, maquinaria, si pudiese darse el caso. Y también esta información de comentarios, de anexos, se pueden tener de manera general en el módulo de proyectos, ¿ya? Por lo tanto, aquí hice la ejecución de una facturación de varias cosas que fuimos alimentando en el transcurso de esta webinar, de manera que yo puedo tener el control completo de principio a fin de todas las actividades que van ligadas a mi proyecto. Ejecuto tanto facturas de proveedor, lo voy ligando a las diferentes etapas, documentos de compras o documentos de ventas, entregas que posteriormente se facturaron. Incluí una orden de fabricación que también quise facturarle a mi cliente y horas de trabajo también. Ese tipo de cosas se pueden ejecutar centralizadamente dentro del módulo de proyectos. Bastante interesante poder tener toda esta información en un mismo módulo. Perdonen un segundo. Ok, por lo tanto,
Aquí hice diferentes transacciones y qué informe puedo ver acá. Si me voy, cerremos, digamos, un par de etapas más. Esta que es de planificación, voy a generar la ejecución del asunto pendiente que tenía con una solución. Va a haber un reemplazo para esta actividad. Voy a actualizar este asunto pendiente y vamos a cerrar esta etapa de manera que tengamos un avance hasta este punto del 15% de la ejecución de mi proyecto. Pudiese ir también avanzando con las diferentes etapas, ir generando más documentos también. Vamos a cerrar la siguiente, que es del aprovisionamiento. Digamos que ya generé todo el aprovisionamiento para la ejecución de este proyecto. Tengo un 25% ya de avance. Y también yo puedo aquí también directamente con clic derecho ver un libro mayor del lado financiero. ¿Ya? Entonces, aquí puedo ver desde inicio a fin del proyecto todas las cuentas relacionadas automáticamente ligadas a este proyecto. Tengo mi mayor contable de cuentas de activos, pasivos, ingresos, costos, etcétera, todo lo que va moviéndose con este proyecto en particular. Y también pudiese ver un PIG, igual con clic derecho, ¿no es cierto? Aquí vemos en el ampliado, directamente se liga el proyecto en el cual yo estoy trabajando y mi PIG me va a mostrar estos $11,000 de facturación que hice, 3,500 que yo tengo de costos operacionales, $200 de una facturación que yo tengo al inicio que hicimos, una utilidad de $7,000 en este proyecto. Claro que me faltarían registrar más casos, ¿no es cierto? Más facturas de gasto. Y tengo este informe de resumen de proyecto en donde puedo ver yo las actividades, las etapas, la descripción, los recursos que intervienen en esta ejecución, etcétera. Las diferentes cosas que yo voy utilizando en el proceso de ejecución del proyecto. Entonces, de manera que ustedes van a poder tener de principio a fin el control de la ejecución de este proyecto, incluso ligándose con informes financieros de mayor contable, de PIGs, el estado de pérdida de ganancias, de manera que ustedes puedan tener esta información ligada al proyecto de manera automática. Como ven, afectamos varios módulos desde el mismo el módulo de gestión de proyectos y pues ustedes van a poder tener la visibilidad completa de todo lo que está pasando en principio a fin para la ejecución del proyecto. Este es un ejemplo, como les digo, pueden haber muchísimos más de aplicación y pues lo dicho, hay herramientas en SAP Business One como este módulo de manera estándar, por lo tanto necesitan comenzar a transformar su negocio si tienen la necesidad de utilizar este módulo bastante útil para la ejecución o el seguimiento de sus proyectos, ya sean internos o con socios de negocio. Y pues a partir de aquí, Vanessa, me ayudas, no sé si ya deben haber algunas o varias preguntas relacionadas con lo que acabamos de ver y pues vamos a ir liberándolas ahora en lo que nos queda de la webinar. Claro que sí, Milton. Bueno, te comento que tenemos preguntas muy cortitas y puntuales. No sé si vamos a dar también un espacio adicional para que todos nuestros participantes puedan interactuar en nuestro chat y nos comenten si tienen alguna duda o inquietud, pero bueno, vamos solventándolas. Una de ellas comentaban, bueno, también ya se los respondió por chat, pero vamos a hacerlo público para que todos tengan el conocimiento. El módulo de proyectos, ¿cómo se lo activa? Ya, bueno, en el módulo proyecto se activa en gestión, inicialización del sistema detalles de sociedad. Ahí va a haber un check que dice habilitar gestión de proyectos y lo van a tener disponible en el módulo ya. Al inicio de la webinar, si no lo pudieron ver, también si revisan la grabación del video, van a poder ver cómo se activa esta opción. Correcto. Tenemos otra pregunta que nos indican, en los documentos que se generan a partir de una llamada de servicio, ¿es posible atar el proyecto financiero? En el módulo de servicios, bueno, en el módulo de servicios yo tengo una llamada de servicio que pudiese ligar
Y también puedo ligar documentos que se hallan a través del módulo de servicios ligado al proyecto. Siempre y cuando el proyecto esté relacionado, lo vamos a poder disponer o visibilizar dentro del módulo de gestión de proyectos. De acuerdo. Por otro lado, también tenemos una pregunta respecto al artículo que mencionabas de tipo trabajo. ¿Cómo debe estar definido este artículo que se lo usa para el avance de horas de hombre, ¿no? Este es un artículo de inventario de tipo trabajo. De hecho, en la definición de la ficha de artículo de SAP Business One tenemos de tipo artículo, tipo trabajo, tipo viaje, etcétera. Debe ser tipo trabajo, con su tarifa para poderse facturar. Perfecto. Nos están preguntando también para proyectos internos que necesitan consumos de almacén, ¿cómo puede ligar las salidas de almacén? Esa es una buena pregunta. Sería un ejemplo que pudiésemos hacer. Las salidas de mercadería también las podría ligar al proyecto, de manera que en la ejecución de la gestión de proyectos, si es un proyecto interno, voy a poder registrar en una etapa mismo estas salidas de mercadería o incluso entradas que realizo en mis diferentes bodegas para incluirlo en el proceso de gestión de proyectos. Ok. ¿Cómo pueden ver un estado de cuenta de proyectos en curso con todos los costos acumulados? Eso de pronto lo mostramos de una vez. Bueno, esto es fácil. Si regresamos acá, tenemos aquí en el tema de resumen, ¿ya? Aquí tengo todos mis costos acumulados. Son 8,680 de los que estoy presupuestando, pero ejecutados tengo 3,700, que viene de las etapas en donde yo le facturé $200 al proveedor de estudio jurídico, ¿cierto? Y aquí $3,500 que previamente hice una facturación a un proveedor X. Entonces, en el resumen, ustedes pueden ver el resumen, ¿sí?, de los costos involucrados en la ejecución del proyecto. Y si quieren ver, en cambio, con temas de orden de fabricación, están acá. Ya, aquí tengo los 28,85 que gestioné de la ejecución de la orden de trabajo, incluso separadamente lo que es recursos de lo que es materia prima o artículos de materia prima. Y aquí en la ficha resumen yo puedo tener la visibilidad tanto de costos relacionados con facturas de proveedores, órdenes de fabricación, incluso el resumen de la venta como tal. Yo vendí $11,010, presupuesté venderle 11,000 y tengo una desviación mínima aquí de ingresos. Bien, entonces así pudiese yo visibilizar esta información. Perfecto. Tenemos una pregunta también de parte de Tamara que nos comenta cómo poder trabajar en aquellos escenarios donde tú manejas dos tipos de proyectos y no necesariamente son las mismas etapas en cada tipo de proyecto, ¿sí? Es posible crear varias etapas y asignar respectivamente a esos proyectos. ¿Cómo se manejarían estos escenarios? Sí, aquí yo podría hacer trabajar en la definición de varias etapas, pero este proyecto va a tener lo que yo le vaya ingresando. Es decir, aquí puedo tener varios tipos de etapas, si son diferentes proyectos, completamente diferentes incluso, y yo voy ligando este tipo de etapas y tareas, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tengo diferentes tipos de etapa 4, aprovisionamiento de artículos, actividades, logística, etcétera, para diferentes tipos de proyectos. Yo lo voy gestionando en cada uno y voy creando N líneas las que necesite, con las etapas que necesite y las actividades y tareas que necesite. Correcto. Por otro lado, también tenemos una pregunta. Si un documento originalmente no fue considerado dentro de la planificación y agrega, por ejemplo, una factura que está vinculada a ese proyecto, ¿le va a aparecer en el módulo del proyecto ese gasto real? Híjole, otra vez la pregunta, Vanessa. No te entendí bien. Sí, de lo que entiendo es un documento que originalmente no lo consideraron dentro de la planificación del proyecto como tal. Cuando están registrando el documento, directamente lo tipean el código del proyecto, lo vinculan al proyecto respectivo. Entonces, la pregunta de Osbel es, ¿me va a aparecer esto que en la factura
dirigí directamente al proyecto, ¿me va a aparecer esto en el gasto real dentro del módulo de proyectos, en el resumen de los gastos? Sí, de hecho yo si me salgo y me vuelvo a ingresar al proyecto y alguien ingresó esta transacción, lo que va a pasar es que SAP te va a alertar de que hay documentos que se hicieron y no están ligados a ninguna etapa, por ejemplo estos, y yo aquí tengo otros documentos que hice previamente y aquí esta factura que no estaba ligada, la puedo anexar a cualquiera de las etapas, ¿sí? Entonces eso es factible completamente. Y se actualizaría, por supuesto, si es un documento pedido, se actualizaría un pendiente de cliente o proveedor. Si es un documento factura, se actualizaría el de facturado. Muy bien, Cristian también nos pregunta, ¿dónde se podría registrar un valor de presupuesto del proyecto y contra eso hacer la comparación de los gastos reales, considerando que es el tratamiento de un proyecto interno? Bien, aquí está el costo presupuesto, este es el presupuesto. Y los gastos reales son los que están aquí facturados a proveedores. Entonces yo aquí en resumen pudiese saber lo que presupuesté, 8,680, porque estos son valores que yo puedo ir cambiando, ¿no es cierto? Aquí voy a ingresar $300 más de una etapa, etcétera, y esto va a estar en resumen versus lo real, ¿ya? Con lo facturado a proveedores directamente a los gastos. Perfecto. Bueno, no sé si tenemos por ahí otra pregunta. Gino nos está escalando una inquietud, pero no me queda del todo clara como para poder transparentarla. Si quiere activar el proyecto interno en curso como activo fijo, entendería, no la tengo muy desarrollada la pregunta. Esperemos a ver si nos la aclara un poquito para poder transparentártela, Milton, y que nos la comente, ¿sí? Perfecto. No tenemos más inquietudes. No sé si adicionalmente damos un tiempito para que nos sigan escribiendo o si le damos un tiempo a Gino a que nos aclare un poquito más de esta inquietud. Por lo pronto no tendríamos más preguntas. De acuerdo. Igual si es que ustedes tienen una consulta particular, específica, si quieren una demo, porque su giro de negocio es diferente de pronto al ejemplo que vimos hoy, pero ven la potencialidad que tiene este módulo de proyectos, pueden pedir una demostración particular, detallada, especializada o directamente enfocada a su giro de negocio con cualquiera de los ejecutivos comerciales en los 7 países en donde tenemos operación, de manera que podamos hacer un acercamiento y aterrizar, digamos, su necesidad de manera más efectiva y podamos apoyarles en todo sentido con este módulo. Perfecto. Martín solicita una aclaración también. Nos mostraste, Milton, cómo poder ver un resumen o un estado de cuenta de los gastos relacionados con un proyecto, pero él hace hincapié respecto al historial de gastos en un mayor contable relacionado o asociado con el proyecto como tal. Sí, por supuesto que sí. Esto, un clic derecho sobre el proyecto, hay un reporte que se llama Libro Mayor. Puedo escoger todas las cuentas de costo-gasto y ver un mayor contable detallado de todo lo que ha pasado en el proyecto, directamente desde el módulo de gestión de proyectos. Ok. Bueno, de todas maneras, como bien mencionó Milton, este es un pequeño abrebocas de cómo opera el módulo de gestión de proyectos en términos generales. Hay muchas más consideraciones que deben ser puntualizadas entre cada giro de negocio, para lo cual pues nosotros les invitamos a que se contacten con nuestros ejecutivos comerciales de cada filial y con gusto podríamos hacerles una presentación mucho más avanzada, un levantamiento más profundo de todo el requerimiento que necesitan cubrir. ¿Sí? No sé si tienes algo más que comentar ahí, Milton, por favor. No, muchas gracias más bien por su presencia, las inquietudes, las dudas, con total
apertura podemos apoyar en cada uno de nuestros equipos. Más bien, muchísimas gracias por su presencia y pues nos estamos viendo en próximas webinars también. Recuerden que esto va a seguir con la planificación que tenemos para las siguientes actividades y webinars también. Muchas gracias por su presencia y pues estamos en contacto ahora en breve con las siguientes.